Buenos días, tardes, noches, mis curiosos. Bienvenidos a Ferreteras en la Red. Vamos a hablar de las tapas de las ollas a presión, que no súper rápidas. Vamos a hablar esta vez de la junta, lo que hace de hermetismo con la tapa. Aquí en este link que os pongo os hablo de los errores comunes que se suelen cometer con las tapas a presión, para que entendáis muy bien ahora la explicación de este tutorial. Colocáis mal la junta y ¿qué es lo que hacéis? Como está mal colocada, el vapor se escapa y ahí entonces se genera una pelea entre tú y la olla, cosa fina. Se sale, la aprieto. Se sigue saliendo, la sigo apretando y llega un momento en el que la apretáis tanto que el cono y el husillo, que es lo que está aquí metido, ¿os acordáis que yo os dije forma de sierra está desgastado, forma de torre es correcto? Llega un momento en que me la deformáis hasta tal punto que luego no podéis abrir la olla y la causa es que la junta está mal colocada. Os voy a decir cómo identificar que la goma esté bien o esté mal o esté pasada cuando tenéis que retirarla, que tenéis que mirar dentro del surco donde va colocada y cómo tenéis que colocarla, de forma que si compráis la junta por cualquier sitio, al menos que sepáis colocarla correctamente en casa. Goma de las ollas a presión. Bien, lo primero, importante, identificar cuál es la marca que corresponde con nuestra tapa y comprar, a ser posible, el repuesto original, ¿vale? Como esto es una Majefesa, la goma es de Majefesa. ¿Cómo identificamos que la goma está pasada? Pues mira, si yo hago esto aquí así, con la uña, veis que se me desmigaja, puedo quitar trocitos de goma. Esto no es bueno en una goma, significa que se queda dura y cuando vais a cerrarla lo que hacéis es que como pierde presión alrededor de la tapa porque está tan sumamente pasada, al querer cerrarla para poder cocinar me estáis forzando tanto el husillo como el cono, ¿vale? Entonces es importante que penséis que muchas veces no cierra bien por el tema de la goma. Una vez que la hemos quitado, que hemos conseguido extraerla, otra de las causas que se ve que está muy pasadita es que quedan residuos. ¿Veis todo esto que está ahí pegado? Esos son residuos de la goma que se quedan adheridos a la olla. Eso hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? Pues se elimina con mucha paciencia con un cúter rascando poquito a poco y luego el resto que te queda adherido, que ya no lo puedes quitar, con lana de aluminio, ¿vale? Le vais dando poquito a poco, lo vais metiendo por el carril y con el tiempo y paciencia lo sacáis. Tenéis que tener en cuenta también que esto es importante, que cada vez que una olla se os cae al suelo, ¿veis aquí la mellada que tiene? ¿Lo veis ahí? Cuando yo voy a poner la goma justamente en este tramo donde está golpeada me sale un reborde. ¿Veis ahí cómo sale? Le cuesta mucho meterse porque claro, le habéis quitado margen de carril. Cuidado con los golpes en las ollas, que las pobres también sufren y luego cuando los vais a sentar encima de la olla no cierran bien y justamente suele ser por donde está el golpe por donde suelen dar el fallo. Así que cuidadito con el tema de las ollas a la hora de las caídas y de poner la goma, tenéis que estar pendientes. Una vez que ya hemos limpiado todo el carril y que ya no hay adherencias, ¿cómo se le tiene que poner la goma? La posicionamos encima, importante, sin llegar a meterla, simplemente la sobreponemos. Una vez que ya la hemos sobrepuesto, ¿veis que aquí monta sobre sí misma? En esa pieza de ahí monta, pues en este punto le vamos a dar 1 centímetro más y vamos a cortar por aquí, ¿vale? Por ahí, voy a cortar. Vale, ¿veis que queda ahí un poco más grande? Que está montando por encima. Vale, pues ahora, ¿cómo la metemos? La sacamos del carril, enfrentamos los dos terminales, que queden bien ajustaditos ahí, y una vez que ya están bien metidos los dos terminales, para que no se salga por ahí, entonces metemos el resto de la goma.
la obligamos y una vez que ya la hemos obligado, que ya no está tan forzada, la vamos metiendo poco a poco con los dedos. Cuesta un poco, pero bueno. Una vez que ya entra dentro del carril, pues ya estaría la goma puesta. Recordar que es importante limpiarla, que no queden adherencias. Cuidado con los golpes de la tapa, que no se deforme lo que es el circular. Y ya tendríais la goma puesta. No es complicado y es muy fácil. Cada goma tiene un consumo distinto, o sea, cada olla tiene un consumo distinto de goma. No todas necesitan medio centímetro y algunas que necesitan un poco más. Eso tenéis que conocer vosotras a vuestras ollas. Igual que conocemos los coches y a nuestros niños y a nuestros maridos. Entonces, cada goma se asienta sobre la olla de esa forma y el margen que yo le he dado suele rondar entre medio centímetro y 1 centímetro. Eso ya vosotras. Si le habéis dado medio centímetro y cuando la empezáis a usar se queda corta, ya sabéis que tenéis que darle un poquito más. Si empieza a perder vapor alrededor de la tapa, lo primero que tenéis que mirar es que donde habéis hecho la junta de la goma no se haya encogido y se haya quedado una apertura. Porque si empieza a salir, no miráis aquí, ¿qué hacéis? Apretáis. Y si apretáis aquí, forzáis el cono y el husillo, que es un error común. Hace poco he tenido que cambiarle a una señora toda precisamente por ese motivo. Porque puso mal la goma, la forzó y terminó atacando aquí al cono y al husillo. Así que la goma no vale mucho dinero y sí conviene que la tengáis al día, ¿vale? La mejor forma para saber si una goma está pasada o no es que intentéis clavar la uña en la goma. Si yo lo intento, veis, aquí se queda simplemente la marca. Si estuviera ligeramente pasada, no solamente se quedaría la marca, sino que veríais que corta un poco la goma. Y ya cuando empieza a deformarse o está tan dura que ni siquiera se queda la marca, entonces ya estaría pasadísima. Pero esta es la mejor forma para comprobar si la goma está pasada. Intentar clavar la uña. Si veis que solamente se queda la marca y luego con el tiempo desaparece, es que la goma está bien. ¡Ande vas! ¡Suscríbete a mi canal! Y comparte con gente que sepas que le pueden venir bien este tipo de conocimientos. No te olvides de darme like y suscribirte al canal.